y no diferente, sino algo nuevo de Dios para nuestras vidas. Amén, hermanos. Así es que la palabra de Dios sigue siendo la misma, pero Dios nos habla a través de su palabra. La Biblia dice que es viva y eficaz. Amén, hermanos. Cuando escudriñamos la palabra, lo que estamos haciendo es alimentándonos de vida, la vida de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, iglesia. El verso 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Verso 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Padre, le adoramos, Señor. Ayúdame a orar, por favor, hermano. Todos oremos. Le damos gracias, Padre, por este momento, por este tiempo, Dios amado, que usted nos concede, Padre, en esta tarde, noche, Dios, de poder, Dios, adorarle, exaltarle, y estamos a punto, Padre, de degustar este manjar de su palabra bendita para nuestras vidas, Señor. Edifíquenos a través de su palabra, exhórtenos, consuélenos, redargúyenos, Padre, a través de esta palabra bendita, que esta palabra penetre en nuestro ser, cortando el alma, el espíritu, las coyunturas, llegando a lo más profundo, discerniendo, Padre, las intenciones del corazón, oh Padre Santo, y llevándonos a la verdad, oh Dios. Por favor, en todo momento, Dios, queremos permanecer en la verdad de su palabra. Ayúdenos, Padre, a continuar, ayúdenos a seguir. No es fácil, Padre, no es fácil, Dios, pero creemos que está con nosotros. Y si usted está con nosotros, lo podemos, Padre, porque usted fortalece nuestras vidas. Usted es quien nos fortalece. Que el pueblo sea bendecido con esta palabra, que el pueblo sea edificado con esta palabra, que el pueblo sea fortalecido con esta palabra, que el pueblo sea redarguido con esta palabra, que el pueblo, Dios, sea corregido con esta palabra. Dios, necesitamos tu palabra que nos corrija, Padre. Necesitamos de tu palabra, Padre. Necesitamos, Señor, que ese amor a su palabra, Dios, fluya, crezca en nuestra vida. Que nos enamoremos de la Biblia, que nos enamoremos de su palabra. Oh Dios amado, ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos, Señor. No queremos ser cristianos solo de nombre, Padre. Queremos estar enamorados de usted. Queremos estar enamorados completamente. Que anhelemos su presencia cada momento. Que anhelemos su palabra cada instante. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a acercarnos a usted. Siempre, Dios, en todo momento, Dios amado. Se lo pido, Padre. Señor, se lo pido, Dios amado. Ayúdenos. Glorifíquese, Padre. Glorifíquese, Señor. A lo mejor quizás hay cansancio, Dios, en el pueblo. Oh Dios amado, pero ni aún así justificar el quedar en silencio, Padre, y no orar. Aún, Señor, así no justifica, oh Dios, orar unas palabras, Señor, y luego quedarnos mudos como si no tuviéramos más que decir, Padre. Oh Dios, ayúdenos en todo momento. Ayúdenos a estar despiertos, Padre. Ayúdenos a poder hablar con usted, Señor amado. Ayúdenos, enséñenos, Padre. Enséñenos, Señor amado. Yo le digo, Padre, las mismas palabras de sus discípulos. Enséñenos a orar, Señor. Enséñenos a orar, Padre. Enséñenos a orar. Enséñenos a dedicar tiempo y pasar tiempo en la oración y en el estudio de su palabra, Dios. Se lo suplico, Padre celestial, glorifíquese. Glorifíquese en nuestras vidas. Glorifíquese en nuestras vidas. Glorifíquese en nuestras vidas. Rompe cadenas, Señor. No permita que el enemigo robe esta palabra de nuestros corazones. No permita que el diablo ponga pensamientos diferentes, contrarios, Padre. He reprendido, Dios, en su nombre, Padre. Esta palabra hará efecto en nuestra vida. Hará efecto en nuestros corazones, Padre. Oh Dios, abrimos nuestro corazón a su palabra. La recibimos, la atesoramos y queremos aplicarla en nuestras vidas. Se lo pido, Padre celestial, usted es bueno. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, maravilloso Dios.
Eres grande, eres grande, eres grande y poderoso. Eres santo, eres santo, eres santo, eres santo. Eres digno, eres digno, eres digno, oh Dios, aleluya. Le alabamos, Señor. Le alabamos, Padre. Le alabamos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Dios, por su misericordia. Gracias por su palabra que va a ser predicada, Dios, en su nombre, Dios. En su nombre, Jesús. En su nombre, Padre. Hablaré de su palabra en esta hora. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Jesús. Ayer comenzamos este tema. Marido de una sola mujer. Amén, hermanos. Vamos a continuar hablando acerca de esto. Estuvimos explicando acerca de las dos enseñanzas fuertes que habían en el tiempo de Jesús. En el tiempo, ¿verdad?, de Juan el Bautista. En el tiempo de algunos de los apóstoles. Porque aunque estos hombres o maestros fueron reconocidos, sus enseñanzas quedaron en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Entonces cada persona decidía dónde congregarse, dónde ir, depende de la enseñanza que le gustara. Amén, hermanos. Ya que tenemos de ellos, ¿verdad?, a dos maestros, uno llamado Shammai y el otro Hillel. Amén. Shammai, explicamos que enseñaba de que un hombre podía separarse de su mujer, divorciarse de su mujer, solamente por fornicación. Y el otro, Hillel, enseñaba que cualquiera podía repudiar a su mujer por cualquier causa. No importando la causa que fuera, podía repudiarla. Entonces, cada uno tenía sus, ¿verdad?, discípulos, sus seguidores, que, bueno, gustaban de la enseñanza de cada uno de ellos. Los que iban con Hillel no le gustaba lo que enseñaba Shammai. Y los que iban, hermanos, con Shammai no le gustaba lo que enseñaba Hillel. Pero de acuerdo a las enseñanzas de cada uno, tal como explicamos, hermanos, ayer, podemos nosotros darnos cuenta cuál de ellas o de las dos enseñanzas estaba de acuerdo a la palabra de Dios dada al pueblo judío. ¿Ven, hermanos? Así es que estuvimos viendo acerca de esa palabra que se encuentra en Mateo, que estuvimos nosotros leyendo, cuando Jesús se acerca, ¿verdad?, aquellas personas, hermanos, para poder tentarle, amén, y le hacen la pregunta acerca del matrimonio y del divorcio. Entonces Jesús les enseña y les dice de que, ¿verdad?, sí podía una persona divorciarse solamente por fornicación. Estuvo ayer. Amén. Él dijo claro que no se le era permitido al hombre salvo por fornicación. Es la única salida que Jesucristo dio al divorcio. Amén, hermanos. Salvo por fornicación. Y estuvimos explicando, vamos a estar leyendo esos versículos de la Biblia que se encuentran en Deuteronomio, a lo que Jesús se refería cuando dice, hermanos, que solamente por fornicación. Y estuvimos explicando que la fornicación no se da en el matrimonio, se da antes del matrimonio. Lo que se da, hermanos, dentro del matrimonio es el adulterio. Cuando una persona casada le es infiel a su cónyuge, esta persona no comete fornicación, sino adulterio. Y esto estuvimos viéndolo ayer, ¿verdad que sí, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, Jesucristo no estaba refiriéndose a la infidelidad dentro del matrimonio, sino a la infidelidad antes del matrimonio. Entonces, pero la gente ha torcido esto y muchos para el beneficio de ellos. Amén, hermanos. Y dicen, no, Jesucristo nos da a nosotros una salida. Él nos permite volvernos a casar si la persona, a mí o mi cónyuge, mi pareja, me es infiel. Entonces, el Señor me permite poder divorciarme y hacer mi vida con otra persona. Dios no dijo eso. Amén, hermanos. Nunca lo dijo. Ni él ni los discípulos. Nunca lo dijeron. Pero ¿qué es lo que está pasando? Vuelvo y digo, están torciendo el versículo para el beneficio propio. Entonces la persona dice, no, te pagó mal. Sí, pues
déjate, tú no estás obligada a estar con él o con ella porque te engañó, no te fue fiel, rompió el pacto que hizo. Así es que ese pacto delante de Dios ya es roto porque esa persona te fue infiel a ti. Claro, la persona puede separarse si no quiere perdonar. Puede hacerlo. El problema es que no puede volver a casarse. Amén, hermanos. Y estuvimos viendo, hermanos, de acuerdo a los versos que hemos leído, que una persona divorciada y que se ha vuelto a casar no puede predicar. No está autorizado por Dios a hacerlo. No puede enseñar, no puede ejercer privilegio. ¿Por qué? Porque la Biblia lo prohíbe. Los dos versículos, uno estuvimos hablando ayer, que es dedicado al pastor. El primer versículo, el versículo 2 del capítulo 3, dice la Biblia, ¿verdad?, que el obispo, pero el que anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y luego dice, marido de una sola mujer. Está hablando del pastor, de aquel que anhela pastorado, que anhela predicar la palabra. Se le llama obispo en la Biblia, se le llama ancianos en la Biblia, se le llama presbíteros en la Biblia, pero ejercían la función de pastor dentro de una iglesia. Pero el verso 12 ya no es dirigido al pastor, es dirigido a los miembros de la iglesia. Amén, hermanos. El verso 12 dice, los diáconos, no dice pastor ni anciano, dice los diáconos, los que sirven, los que están ayudando en el ministerio pastoral, al pastor a dirigir, a trabajar en la obra. Amén, hermanos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces entendemos claramente que si alguna persona quiere llevar el mensaje de la palabra, quiere predicar la palabra, pero se ha vuelto a casar, se ha divorciado de su pareja, por cualquier causa que sea, y ya se ha vuelto a casar con alguien más, esa persona no puede ejercer ministerio. Porque estos son requisitos, hermano. Él le dice a Timoteo, mira, el que anhele predicar la palabra, el que anhele ser obispo, el que anhele ser presbítero, el que anhele ser anciano o pastor de una iglesia, tiene que llenar estos requisitos. Irreprensible. Y luego, marido de una sola mujer. Si no es marido de una sola mujer, si en realidad esa persona no tiene ese matrimonio único en su vida, no puede hacerlo. Eso es lo que está diciendo. Ven, hermano. Claro que en estos tiempos sí tenemos predicadores ya vueltos a casar 1, 2, 3 veces y predican tranquilamente. Amén. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿por qué es que lo prohíben? Porque incluso el apóstol Pablo dice que si una persona se convierte a Cristo y su cónyuge no es cristiano, ya sea él o ella, y esta persona no está de acuerdo a seguir viviendo con esta persona porque se hizo cristiano, dice, sepárense. ¿Lo dice o no lo dice, hermano? Los que se quedan callados no lo han leído todavía, pero no se preocupen. Vamos a leerlo y aparte de ello yo le invito a que lea la Biblia. Es por eso que muchas veces nos engañan, hermano. ¿Verdad? Y si yo le estuviera diciendo, no, usted puede casarse, a lo mejor usted me dijera, amén, gloria a Dios. Pero si usted lee la Biblia y ya encontró que no puede, entonces dirá, está equivocado aquí. Eso no está en la Biblia. Amén, hermanos. Entonces, hablábamos acerca de esto. ¿Por qué? Primero, ¿por qué no puede enseñar? Primero, claro, hay un divorcio. La persona no siguió con este cónyuge porque no quiso perdonarlo. Porque si hay una separación, no quiso hacerlo. Amén. Ahora, imagínese usted, esa persona que no perdonó, pero aquí le está hablando del perdón. ¿Qué consideraría usted a esa persona? Que no está viviendo lo que está predicando. Hay muchos detalles por los cuales una persona divorciada, que se divorcia, imagínese, más cuando ya tiene un segundo matrimonio. ¿Cómo va a poder hablar de moralidad en el matrimonio? ¿Cómo va a poder aconsejar los matrimonios dentro de la iglesia? ¿Cómo podrá ser un consejero? ¿Con qué cara dijéramos al buen salvadoreño? No puede hacerlo. ¿Cómo le va a decir, no, usted sea fiel cuando él o ella no ha sido fiel? Amén, hermanos.
Es como lo que estuvimos leyendo de aquel que le quita o se mete a vivir con la mujer de su prójimo y luego se puede dar el lujo de seguir predicando la palabra. ¿Con qué cara lo hace? ¿Con qué cara puede hacerlo? Más si ha destruido un matrimonio. ¿Cómo va a poder aconsejar a una pareja? ¿Cómo va a poder ser consejero matrimonial? No puede, no debe. Amén, hermanos. Y si lo quisiera hacer, hermanos, la única salida fuera como quitarse el cincho y darle un buen correllazo para que entienda que no puede. Claro que no podemos hacerlo. Amén, hermanos. Pero muchas veces ganas nos faltan, hermanos. Alabamos al Rey, iglesia. Gloria al Señor. Vea usted, vamos a leer por favor a Levíticos capítulo 18, porque ahí nos quedamos. Estuvimos leyendo unos versículos anteriores, pero vamos a ir a Levíticos, por favor. Alabamos al Rey, hermano. Gloria a Jesús. Recuerde y tenga en mente los versículos que hemos leído referente, ¿verdad?, a la persona que quiera ejercer ministerio. Gloria al Señor. Levíticos dijimos, verso 18, capítulo 18, perdón, y verso 20 vamos a leer. 18-20. Alabamos, hermano. 18-20. Ahí lo tenemos, hermano. Dice la palabra del Señor. No se me adelanten, por favor. Dice la Biblia: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote. Amén. Y es que no le dice, mira, no lo vayas a hacer. Le está diciendo, no lo hagas, porque te va a ir mal si lo haces. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, usted imagínese a una persona que ha hecho estas cosas y ahora usted lo ve atrás de un púlpito predicando el evangelio. Y quizás, ¿verdad?, la persona puede decir, a mí Dios me perdonó. ¿Verdad que sí? ¿Por qué Dios perdona, hermano? Cuando alguien viene arrepentido, yo no soy Dios. Dios es lleno de misericordia. Yo no diera oportunidad, Dios sí la da. Amén, hermanos. Entonces, Dios perdona. El problema es las consecuencias que viene arrastrando esa gente, esa persona. Son consecuencias que las va a llevar hasta el momento de morirse. Donde sea que se pare, con quien sea que hable. Amén. Yo les decía esto, una persona así, hermano, está entre el grupo de hermanos en la iglesia, ¿verdad?, y pudieran estar hablando, ¿verdad?, una conversación sana, pero hay que tener cuidado, avispado. Ya la hizo la primera. Ven, hermano, consecuencia. Y muchas veces la persona quiere, ¿verdad?, que bueno, Dios perdonó, pero que eso se borre en la mente de la persona y que las personas no se acuerden. El problema es que lo que sembramos, cosechamos. Amén, hermanos. Y sabe, esto pasa, hermano, muy común, o sea, se ve. Quizás no sería la palabra común, pero sí se han visto estos casos, que hay hermanos que de la misma iglesia le quitan la mujer al otro. Amén, hermano. Y de repente, de un día para otro, la mujer ya llega, hermanos, tomada de la mano de otro hermano. ¿Verdad? Y el primer esposo ahí está, hermano, pero ella llega con otro. Amén. Y lo que muchas veces muy bueno es que en el amor de Dios tenemos que perdonarnos, tenemos que amar. La Biblia, ayer estuvimos leyendo, dice que esa afrenta, hermano, no se acaba, no se termina. El otro puede sonreír, pero ¿usted cree que le va a gustar? Y también hablamos de esto, del respeto que cada uno de nosotros tenemos que tener como hermanos, como cristianos. Amén, hermanos. Y que evitemos, como sea posible, toda clase de broma, hermano. ¿Verdad? Toda clase de broma. El hermano con la hermana con el hermano no pueden hacer esto. Amén, hermanos. Porque una de las cosas y ejemplos que muchas veces tomamos, ¿verdad?, o tomamos ayer, es de que a mí no me gustaría que algún hermano llegue y comience a juguetear con mi esposa. Y yo creo que a usted, hermano, tampoco le gustaría. ¿O sí, hermano? No, hermano, claro que no. Entonces no lo hagamos nosotros. No lo hagamos nosotros.
Y lo mismo con la hermana. No lo haga usted. Amén. Y yo dijera, hermano, no le demos lugar a ese animal, hermano. Le alabamos, hermano. Entonces acá Levíticos 18:20 dice, el verso 20 estamos leyendo, ¿verdad? Además, no tendrás acto carnal o sexual con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Es lo mismo que dice allá, ¿verdad? Bueno, quizás no es lo mismo en palabra, pero ese con ella, como aquel que mira a una mujer y la desea en su corazón, dice, ya adulteró con ella. Así es que el adúltero no es solamente el que vio, sino la otra que provocó también. Adulteraron los dos, adulteró con ella. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces es lo mismo acá, no te contamines con ella. Amén. Porque desde el momento que ella accede, ya está contaminada también. Amén. No, es que me engañó, yo cuando supe ya había pasado. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Es que eso no se da de la noche a la mañana. Eso se planifica. Se comienza con bromitas y todo ese asunto. Al final están en la cama. Y pareciera que fuera una buena conquista. Más no saben los animales que se están yendo al infierno. Y digo hasta esta palabra, hermano, porque un hombre, una mujer de Dios no hace eso. Amén. Y alabamos. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Pasamos al capítulo 20, hermano. Verso 10. Ahí mismo, Levíticos 20, verso 10. Lo tenemos, hermano. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer, ¿de quién? De su prójimo, el adúltero. ¿Y quién? ¿Y la pobre dama? No, la adúltera, dice también, hermano. Dice, indefectiblemente serán muertos. Esa es la ley que había antes, ¿verdad? Las leyes han cambiado y ahora como que nada, lo hace, pues bueno, hay que echar la cara. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios dice. Indefectiblemente los dos van a morir. Y qué curioso es que cuando aquella mujer, hermano, en el tiempo de Jesús, fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, o sea que a esta mujer la hallaron acostada con el hombre. Amén, tenían sueños los dos. Y los hallaron a los dos, pero el problema fue acá que solamente a la mujer llevaban. Amén, hermano. Solamente a ella. Y el hombre a lo mejor llevaba piedra también. Como dijo un hermano muy temprano, quizás para no pagar, hay que matarla. Amén, hermano. Gloria, Dios es bueno. Amén. Y ¿qué era el problema? Si era una ley de Dios, los dos tenían que morir, pero aquí la llevaban sobre ella. Y con esto querían tentar a Jesús, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Escritura. Llevándole a una mujer, dice, no, Moisés a nosotros nos ordenó que teníamos que matarla. Eso dice la ley. Así dice, ¿verdad? Y claro, si la ley lo dice. Pero en el tiempo de Jesús, quienes gobernaban eran los romanos. Y los romanos le habían prohibido a los judíos llevar a muerte a una persona. Amén. Llevarlo a muerte. O sea, si Jesús dice, no, mátenla, entonces los romanos le caen encima a Jesús. Por quebrantar una ley de los romanos a ellos. Pero si Jesús dice, no, es que pobrecita, pues, déjenla ir, quebrantaba la ley de Dios. O sea, la ley que él había. Amén, hermanos. Entonces Jesús, como Dios es sabio, hermano, y se les queda viendo a todos. Y como decíamos al otro día, alguno andaba, ¿verdad?, la cajetilla de cigarro, otro andaba la pacha de guaro, la cerveza, pero quería tirar la piedra. Y entre ellos ahí estaba el hombre que había estado adulterando con ella. Y Jesús le dice, bueno, si alguno de ustedes está libre de pecado, tire la primera piedra. El problema fue, hermanos, para ellos fue que el Espíritu Santo comienza a obrar en los corazones de esta gente. Y dice, y vas a tirar la piedra. Vas a tirar la piedra. Si a vos te hallaron, la vas a tirar. Y cada uno se sintió culpable de pecado. Y todos se fueron. ¿La perdonó? ¿Sí o no? A ella, Jesús. Porque dice, ni yo te condeno. Pero dice, ve y no
y no peques más. Pero usted cree que esa consecuencia de ese acto de esa mujer no la siguió. ¿Cómo no, hermano? Si cada vez que a lo mejor veían a esta mujer, la gente decía, miren, a esta la iban a matar. A matarla, todos llevaban piedra para tirar. ¿Y qué pasó? No, la llaman con cero. Si con él la hallaron. Entonces, esas críticas, amén, ese señalamiento de la gente, porque son consecuencias, hermano, que se arrastran por causa del pecado. Amén, hermanos. Alabamos al Rey, hermano. Entonces, estuvimos explicando acerca de esto. Y la pregunta que casi siempre, muchas veces surge, bueno, ¿puedo divorciarme y puedo volverme a casar? ¿Bien, hermanos? ¿Puedo separarme y puedo volverme a casar? En estas dos preguntas, bueno, hay dos respuestas. Y a la primera pregunta es, ¿puedo divorciarme? Sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo. Amén. Amén. Porque incluso la palabra de Dios nos enseña en Corintios que cuando hay maltrato dentro del hogar y la vida de alguno de ellos peligra, la persona puede separarse. Puede separarse. Amén. El problema es que no se puede casar. Ahí está el gran detalle. Entonces, ¿puedo separarme? Sí. ¿Puedo volverme a casar? No. Aleluya. Es así la respuesta, hermanos, de Dios a través de su palabra. Amén. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Vean lo que dice Deuteronomio, porque estuvimos viendo lo que Mateo decía acerca de esto, ¿verdad? Si no me equivoco era Mateo 5:28, ¿no, hermano? Vamos ahí, por favor. Primeramente Mateo 5:28. Vamos ahí, hermano, para entender luego mejor los versículos de Deuteronomio. Mateo 5. Vamos a ver si este es el verso que queremos, porque queremos encontrar este versículo. Gloria al Señor. No es este. Es Mateo, déjeme ver. Tenemos que encontrar ese versículo que estuvimos leyendo ayer. Tenemos que encontrarlo. Mateo 19, ¿verdad? Vamos a ver, 19. Vamos al capítulo 19. Mateo 19. Lo tenemos que encontrar, hermano. Mateo 19 y por aquí vamos a encontrar el versículo 9, ¿verdad? Mateo 19, 9, porque pudiéramos leerlo del verso 1 en adelante. Pero vean lo que dice Mateo 19, 9. ¿Lo tiene, hermano? Y dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer o se divorcia o le da carta de divorcio, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Entonces, en todo esto que Jesús dice, que cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, solamente por fornicación, si no lo hace por eso, ¿qué dice? Comete adulterio. Entonces, la palabra fornicación, vuelvo a decir, este es el verso que han tratado de torcer, ¿verdad? Porque quieren aplicar la palabra porneia o porneia, que es la palabra griega. Amén, hermanos. Pero la palabra original griega de esta expresión es mochea, no porneia. Porneia viene de la palabra porno, ¿verdad? O esa palabra porno viene de esta palabra porneia. Amén, hermanos. Entonces, pero la palabra es mochea, no porneia. Y vamos a estar explicando esto. Vea lo que dice acá el 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Lo digo yo, hermano? No, lo dice la Biblia. Y aquí es Jesús mismo el que está enseñando acerca de esto. Mateo 22, y vamos a ver a qué Jesús se refería. Deuteronomio 22, vamos a ir ahí. Y vamos a ir rapidito, hermano, para llevarnos por lo menos 2 horas. No dice nada. 22. Mateo 22, verso 13. Vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermano? Del verso 13 en adelante. ¿Lo tienen? Cuando alguno tomare mujer, así dice, ¿verdad? O se casa con ella, de alguno se casa, y después de haberse llegado o consumado el matrimonio, haberse llegado a ella
y dice ahí, la aborrece, ¿verdad? Volvemos a leer. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborrece. Y dice el verso 14, y le atribuye que falta que den que hablar. Y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. ¿Amén? Pensamos que aquí pues pueden ser jóvenes los que están, hermanos, en procesos de matrimonio, porque la tomó, ¿verdad?, pensando que ella era virgen porque la mujer le había dicho que era virgen. Era una muchacha. Podemos hacernos la idea de ello. Amén. O alguna mujer que se había guardado, que le había dicho que se había guardado virgen a la edad que pudiera haber tenido en el momento de llegar al matrimonio. Pero el hombre comienza a quejarse porque después de llegarse a ella, consumar el matrimonio, se da cuenta que le había mentido, que no está virgen, y no está virgen porque tuvo que haber tenido relación con otro hombre. Amén, hermano. Entonces, si tuvo relación con otra persona y él se da cuenta hasta el matrimonio, ¿cuándo le fue infiel? Antes del matrimonio. Y a esto es lo que Jesús se está refiriendo en Mateo. Vea, por esta causa una persona puede divorciarse y libremente, autorizado por la Biblia, puede volver a casarse. ¿Ven? Solamente por esta causa. ¿Ven? No la llovió. Y ya le había dicho, ¿no? Había cruzado los dedos que mirar, como dicen algunos, por esta, de que yo no he conocido a otro hombre. Tú vas a ser el primero, ¿verdad? Pero cuando se llega a ella, hermano, se da cuenta de que ella había tenido relación con otro hombre. No la encontró virgen. Amén, hermanos. Bueno, estamos leyendo el verso 14 ya, ¿verdad? El verso 15 dice, entonces el padre de la joven y su madre, ¿qué dice, hermano? Lo tenemos ahí todos. Tomarán y sacarán, ¿qué dice? Las señales de la virginidad de la doncella y a los ancianos de la ciudad en la puerta. Los ancianos, por eso es que iglesia significa asamblea, y los ancianos, los líderes del pueblo, casi siempre moraban en la entrada de la ciudad. Ahí se reunían para consejo. Ahí llegaba el pueblo con ellos para ser aconsejados y traer cualquier situación que había dentro del pueblo. ¿Amén, hermano? Entonces vendrán los padres de la joven, al cual el hombre está diciendo, hermanos, de la cual el hombre está diciendo de que no la halló virgen, y los padres tomarán la señal. ¿Cuál señal? La costumbre judía es esta, que cuando dos jóvenes, un hombre y la mujer, se casan, hermano, y bueno, la muchacha es virgen, asegura que es virgen la mujer. Hay un rito que hacen, hermano. Los padres extienden una sábana sobre la cama, una sábana blanca. Ahí tienen la relación sexual. Y lo más duro de esta situación es que los esposos están dentro del cuarto y los padres están afuera. Qué duro hacer esa situación, ¿verdad? Horrible. Amén, hermano. Pero esto es lo que pasa. Entonces, cuando es consumado el matrimonio, la mujer que ha sido doncella lleva la señal de su virginidad y esa sábana se le entrega a sus padres. Esto es por si acaso el que está ahí quiere pasarse de listo. Y luego dice, no, ella no estaba virgen, pero tiene que tener una prueba. Entonces la muchacha, con esto los padres guardan el testimonio de su hija, porque no era cosa poca. Si ella no se encontraba virgen, ¿qué es lo que hacían? La mataban. Entonces los padres en cierta manera protegían la virginidad, la dignidad de la muchacha. Amén, hermanos. Entonces esa señal era llevada a los ancianos y dice, mire, esta es la señal de que cuando ella llegó a la cama con este hombre era virgen. Amén, hermano. Aunque usted no diga nada, los que se han casado ya saben de qué estoy hablando. Amén, hermanos. Ok, el verso estamos leyendo. El 16 leímos, ¿verdad? Bueno, el 16 dice, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece, él quiere divorciarse de ella. Y dice el verso 17, y he aquí,
él le atribuye falta que dan que hablar. O sea, uy, ya oyeron lo que dice don fulano. No, que dice, que la esposa no es rica. De paumático, ¿quién sería? Porque a la gente ahora le gusta investigar. Y andan detrás del chisme para hacerlo más grande muchas veces. Pero dice acá, el verso 17, ¿verdad? Y diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Eso es lo que le dice al papá. Pero ved, aquí que dice, la señal de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante, así se verá, de los ancianos de la ciudad. Ahora el 18. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y ¿qué? Lo castigarán. ¿Pero por qué no lo matan? Ahí solo es castigo. Pero si ella le hubiera fallado, entonces a ella sí la matan. A él lo castigan, amén hermanos, el verso 19, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tomará, o la tendrá, perdón, por mujer, y no podrá despedirla. ¿Cuándo? Porque el matrimonio es para toda la vida. Y eso es lo que Jesús le responde a aquella gente en Mateo 19 también. Porque dice, ¿por qué entonces Moisés permitió que le diéramos carta de repudio? Porque ustedes son duros de corazón. Pero al principio, y ese principio habla del Padre, habla de Dios. Al principio no fue así. Y aquí el verso dice, hermanos, que la tomará tal como está establecido por Dios en el matrimonio, y no podrá separarse de ella. Jamás, mientras esté en vida. Amén, hermanos. Así es la situación. De tal manera, hermanos, que cuando los discípulos escucharon a Jesús enseñar esto, dijo, bueno, si así es la condición del hombre, es mejor que no se case. Porque esto está duro. A nosotros nos dijeron que podíamos divorciarnos de la chela y que hay que ver aquí. Amén. Pero Jesús viene y trae una enseñanza diferente a la que ellos habían aprendido. Y Jesús les dice, no, es que esto es para toda la vida. Es que no pueden separarse mientras los dos vivan, mientras uno de ellos viva. No puede divorciarse y casarse con otro, y si lo hace, está en adulterio. Amén, hermanos. Estamos en el verso, hermano, el 20 ya. Ok, dice, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán. Ahí sí, ¿verdad? Los hombres de la ciudad. Y morirá, así dice, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, cuando Jesús dice salvo por fornicación, está hablando acerca de esto. Amén, hermano. La fornicación antes del matrimonio, dentro del matrimonio, es adulterio. Y si la persona quiere separarse, pues decisión propia. Lo único que no puede volver a casarse, ni él ni ella. Amén. Amén. O por lo menos no debería, porque de hacerlo lo puede hacer. Pero el consejo de la palabra es no lo hagas, porque si lo hace comete adulterio. ¿Estamos bien ahí, hermano? El verso 22 dice, bueno, yo creo que este ya sería otro punto, pero vamos a leerlo. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Pero bueno, vamos a otro verso que es ahí mismo en Mateo 19, donde leímos. Vamos a regresar ahí. Estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? Gloria a Jesús. Mateo 19 dijimos, hermano. Vamos a leer del verso 4 en adelante. Dice la Biblia, él respondiendo les dijo,
¿No habéis leído que el que los hizo al principio, qué dice? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Recuerda, ayer estuvimos viendo esto, que aquí habla de adultos, el hombre y la mujer, no está hablando de niños. Por eso es que el matrimonio es para personas adultas que saben bien lo que están haciendo, para que después no vengan diciendo, no, es que yo no me fijé, no pensé, no sabía. No, sí saben. Entonces, y estuvimos viendo también acerca, hermanos, de aquel comentario, ¿verdad? Que muchas veces se da en que si una persona fuera del evangelio se casa, ¿verdad? Y se divorcia, hermanos, fuera del evangelio, digamos, o por lo menos llega soltero o separado y dentro del evangelio se casa, muchas veces o algunas iglesias o algunos pastores enseñan de que sí puede volver a casarse porque allá lo hizo en ignorancia, ¿verdad, hermano? Yo he oído pastores que dicen eso. No, pero es que ella no conocía la ley, no conocía de Dios y lo hizo ignorante. Así es que se separó también allá y aquí es libre, ya puede hacerlo porque ya conoce la ley. Entonces, si esto fuera así, al hombre no se le tomó en cuenta el haber hecho lo que hizo. Amén. O a la mujer, amén, hermano. Entonces, y como Dios es justo, ni a usted ni a mí no nos culparía de pecado, porque lo hicimos en ignorancia. Pero a mí la Biblia me dice que si yo no vengo a Cristo, yo soy condenado. Y de la misma manera, si una persona se casa allá, hermano, es que si está fuera del evangelio, los 5 sentidos los tiene correctos, hermano. Le están funcionando bien. Es una persona adulta y sabe lo que está haciendo. A más de ello, ya sea, hermanos, por un ministro, o ya sea por un alcalde, o ya sea por la persona que esté autorizada, quien nos lleva, hermanos, para... O quien nos une matrimonio, las preguntas son las mismas. Promete amarla, quererla, apreciarla, como sea. Promete amarla en las buenas y en las malas, sí. Porque en las buenas y en las malas esto implica no separación, no divorcio. Amén, hermano. Si uno dice sí en todas las dificultades que pueden verse en el matrimonio, es que si yo digo sí en todas esas dificultades, yo debo de mantenerme. Amén, iglesia. Mantenerme firme. No es que ya más adelante, no, que yo quiero divorciarme de ella porque es que no me entiende. Es que yo quiero separarme de él porque es que yo estoy falta de él. No se puede, por ninguna causa. No se puede. Y si lo hace, no puede volver a casarse. ¿Qué verso estábamos leyendo? 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Se dice, verdad? Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice, hermano? No lo separe el hombre. Y esto es de tomarlo en serio. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ya sea quien se sea. No puede llevar al divorcio o dar divorcio con, hermano, ser parte de una separación. No puede el hombre hacerlo. ¿Y sabe por qué no puede? Porque lo que Dios unió, el hombre no puede separar. Porque delante de Dios esas dos personas siguen casados. Y así, no, es que mire, el papel aquí dice que yo ya me divorcié. No, pero allá arriba le tienen un acta que ahí todavía usted está amarrado ahí. Ahí. Ustedes dos todavía están casados. No, pero es que aquí ya el juez ya firmó y ya autorizó el divorcio. Sí, pero es que allá todavía ustedes siguen casados. Aleluya. Amén, hermanos. Alabamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos en el verso ya 7, ¿verdad? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Así dice, ¿verdad? No, es que fíjese, en un caso, si fuera el hombre,
es que ella fue que me pagó mal y ella se divorció y ella se casó con otro, entonces yo soy libre. No. La que se case con usted comete adulterio. No es que él fue el que me dejó, me engañó y se fue con la otra y se divorció de mí. Entonces yo puedo volver a casar. No, el que se case con usted comete adulterio. Eso es lo que está diciendo. No sé si lo entendemos de la misma manera. Amén, hermanos. Eso dice, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la divorciada, ¿qué dice? Adultera. Dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene. Amén. Los discípulos no entendieron bien. El matrimonio no es un juego. Claro que la gente, usted ve, llega a un lugar, se casa, ya mañana no quieren seguir, se divorcian y tranquilo, piensan que no ha pasado nada. Pero como el matrimonio es establecido por Dios, no por el hombre, Dios toma en cuenta esa unión. Amén. Amén, hermanos. Alabamos al Señor. Lucas 16, 18. 16, 18. Lo tenemos, hermano. Dice el verso 18 de Lucas 16. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué dice? Adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Claros, ¿verdad, hermano, en esto? Amén, hermanos. Entonces, vean lo que dice acá en 1 Corintios capítulo 7. Vamos a ir ahí. 1 Corintios 7. Alabamos al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Llegamos ahí, hermanos. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Yo creo que usted tiene tiempo hoy, ¿verdad? Si alguien va a trabajar, puede irse a la hora que considere más justo para poder llegar a tiempo al trabajo. De lo contrario, si usted no va a trabajar, dése un momento más. De todas maneras va a llegar a su casa o a ver televisión o a mirar el teléfono. Mejor nos edificamos con la palabra. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Bueno le fuera al hombre mejor no tocar mujeres. Pero a causa de qué? De las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. ¿Y qué más dice, hermanos? Cada una tenga su propio marido. Ahora, cada uno tenga su propia mujer. ¿Y qué dice? Y cada una tenga su propio marido, porque si tiene a uno o a una que ya se casó una vez, no es de él, no es de ella. Es de alguien más. ¿Se separaron? Es de alguien más. Amén, hermanos. Dice el verso siguiente: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido, porque estos son uno de los problemas que se dan en el matrimonio. Amén. En el matrimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces uno duerme en la cama y el otro en el sofá. ¿Ven, hermano? Y viven como si fueran extraños y no esposos su pareja. Amén, hermano. Siempre peleado. No hay nada de nada. Amén. Rechazándose uno al otro. Amén, hermano. Yo sé que usted me queda viendo así como extraño. Uy, ¿de qué estar hablando el pastor? Pero usted sabe, hermano. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Entonces, y hay esa separación, hay ese alejamiento. Y la Biblia lo prohíbe. Lo prohíbe. Cada uno cumpla su deber conyugal, tanto el hombre como la mujer. Amén, hermanos. Dice, la mujer no tiene potestad sobre, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino
la mujer. El verso siguiente dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, así dice, de mutuo consentimiento. O sea, que los dos estén de acuerdo. Amén, hermanos. ¿Para qué dice ahí? Para ocuparos sosegadamente en la oración. ¿Y qué más dice? En uno, para que no os tiente, ¿quién? Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Porque si están casados, si optaron por casarse, porque no tienen el don de continencia. Entonces no pueden estar separados, hermanos, dentro del matrimonio, porque si se casaron es porque no tenían don de continencia. Porque es necesaria la relación sexual. Amén, hermanos. Y solamente pueden llegar a un acuerdo y decir, mire, como dijimos ayer, ¿verdad? Un acuerdo, aquí dice por ocuparse en la oración. Cualquiera de los dos o los dos en sí, mira, esto, vamos a pasar unos días, una semana, no sé qué tiempo, ¿verdad? Porque vamos a dedicarnos al Señor, vamos a consagrarnos de lleno a Dios. Imagínense, ¿verdad? Si están en ayuno o sometidos a ayuno, no, aunque sí se puede, no es conveniente que si una pareja está sometida en ayuno estén teniendo relaciones, porque el cuerpo se desgasta, ¿no? ¿Sí o no? Entonces es mejor tranquilo, ¿verdad? Llegar a un acuerdo. Además, si hermanos están sometidos a ayuno, a veces que nada de eso, ¿no? Porque la carne está sometida. Bien, hermanos. Entonces, por mutuo consentimiento, y cuando se termine ese tiempo dedicado a Dios, entonces vuelvan a unirse en la relación matrimonial para que el diablo no os tiente. No se pueden negar. No se pueden. No se deben, no deben hacerlo. Oye, que se casó. Es que ya está más viejito, más viejita. Es con el que se casó. Es con el que se casó. Poderoso. Amén, hermano. Entonces, cualquiera que pueda hacer el pretexto, y hablo de cosas simples, pero pudiera haber cualquier otro motivo, que es que usted lo hiera por este motivo. La Biblia dice que no debe. No deben de negarse. Amén, hermanos. Estamos en el verso ya 6, ¿verdad? Leímos el 6, ¿verdad, hermano? Bueno, el 6 dice: mas esto digo por vía de concesión. Concesión dice, ¿verdad? Por vía de autorización, de permiso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y cualquiera puede decir, bueno, entonces si es Pablo el que está dando la autorización, entonces no es Dios. No, él dice en la misma carta que él tiene el Espíritu de Dios. Además, creemos que estas palabras que este hombre dice y escribe fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, él dice que por vía de concesión, ¿verdad? No por mandamiento. Así dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. El siguiente verso dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, se supone que estaba soltero, ¿verdad? Pero si no tiene don de continencia, ¿qué dice? Cásense. Cásense, así dice, ¿verdad? Está hablando ya en un sentido plural. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Es mejor casarse, porque de repente vaya a querer acariciarse él mismo. Es mejor casarse. Estamos en el verso 10 ya, hermanos. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, ¿qué dice ahí? No yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Eso es lo que Dios manda. Que la mujer no se separe del marido. Y recuerde, aquí él es muy puntual en esto. No yo, sino él, el Señor. O sea, fue un mandato directo de Dios. Que la mujer, dice,
del marido. Y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar. ¿O qué más, hermano? O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y todo esto que ha dicho lo mandó el Señor. Amén. Lo mandó el Señor. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Okay, dos personas se casaron, se separaron, pero por algún motivo de amor que quedó ahí entre las cenizas, hermano, deciden volver a juntarse, tienen toda la libertad de Dios. Están casados. ¿Amén? Están casados. Y aun si cualquiera de ellos haya hecho otro matrimonio, se haya casado, esa persona está en adulterio. Porque está unido todavía a esta mujer. Puede volver a ella. Reconciliarse y volver. Pero si no quiere, sencillo. No se junten de nuevo, pero no puede volver a casarse. Aleluya. Quédese sin casar. ¿Es claro la Biblia, sí o no? Amén. Sí, es claro. Por eso, hermanos varones, cuidemos a nuestras esposas. Hermanas hembras, cuiden a sus esposos. O a su esposo, porque cuando se habla en plural, pues entonces. A su esposo. Hermano, cuide a su esposa. Hermana, cuide a su esposo. Háblense. Si dificultades en el matrimonio, todos los tenemos, hermano. Todos tenemos y pasamos por estas situaciones difíciles. Pero podemos salir adelante juntos en Cristo. Amén, hermanos. Alabamos al Señor, hermano. Gloria al Señor. Vamos avanzando, o el tiempo va avanzando rápido, o es que yo muy lento, no sé. El verso, estamos leyendo, el 12, hermano. Y dice, y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice? No la abandone, quédese. No, pero es que mi esposa no es cristiana, pero ella está de acuerdo que usted sea cristiano. ¿Ah? Ella lo sigue amando, lo sigue queriendo, lo sigue respetando. A lo mejor no venga a la iglesia, de eso está hablando, pero está de acuerdo con él. Ahí se quedó un silencio, hermano. ¿Será que le creemos a aquel maestro Gilel? Entonces hay que separarse. No puede hacerlo. Estamos aquí, hermano. No sé por qué este silencio, que la Biblia es clara, hermano. Estamos leyendo el verso, el 12, ¿verdad? Y dice, ok, vamos a ver, el 12, y a los demás yo digo, no el Señor. Si alguno tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, o sea, no hay ningún problema, él dice, no la abandonen. Y si, dice ahí el 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y consiente en vivir con ella, no lo abandonen. No lo dejen. Hermano, yo he visto mujeres luchar con hombres, hermanos, que llegando del culto y las agarran a patadas. Claro que aquí no, porque aquí usted sabe, llaman a la policía y vamos. En nuestros países, hermanos, yo vi mujeres luchando años hasta que Dios hizo la boca. No, hasta que Dios hizo la boca. Amén, hermano. Entonces, son situaciones, y aquí, pero si está consciente, porque en estos casos era muy diferente, el hombre no quería que ella fuera a la iglesia. No quería. Y yo decía, si me llegas a tales horas, si no llegas calculando la hora que termina el culto y el tiempo que te vas a tardar para llegar, ya sabes. Y muchas veces, hermanos, yo vi a la hermana caminar llorando para la casa, porque sabía que ella la estaban esperando con regalo. Amén, hermano. Son situaciones. Pero aquí dice, si está de acuerdo, no lo mando. Amén, hermanos. Porque dice ahí el verso 14, porque el marido incrédulo es santificado
en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces el matrimonio recibe bendición de Dios por el que es cristiano, a través del que es cristiano. No es que el hombre dice, no, pues mi mujer va a la iglesia, así que yo aunque no vaya, yo soy santo. No está hablando de eso. Está hablando de la bendición de Dios que llega al hogar a través de aquel que es cristiano. De otra manera, dice, los hijos fueran inmundos, mas ahora no pueden ser inmundos porque uno de ellos le sirve a Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué dice ahí el verso 15 ya, hermano? Pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice? Sepárese. Si la persona dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que vayas a la iglesia. A mí, conmigo no cuentes para decir que yo voy a ser cristiano, voy a ser cristiana. Además, yo quiero el divorcio, o tu Dios o yo. Porque hay situaciones así. Y tienes que decidir, hermano. O llevar una vida de martirio, o separarse. Sí pueden hacerlo. Eso es lo que dice ahí. Amén, hermanos. Estamos en el verso 14, ¿verdad? 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está, ¿qué? El hermano o la hermana sujeto a ¿qué, hermano? A servidumbre en semejante caso. Sino que a paz nos llamó Dios. Amén, hermanos. Este es el verso 15, 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás algo a tu mujer? Y está hablando de ese buen testimonio, de esa conducta. Pero hay situaciones en las que no se puede. Entonces, ¿qué dice? Sepárese. El problema es que no da libertad para un nuevo matrimonio. Si le quiere servir al Señor, le va a servir solo o sola. ¡Aleluya! Amén, hermano. Esa es la decisión que se puede tomar aquí. Porque si el incrédulo quiere separarse, ¿qué dice? Sepárese. Amén, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, estamos viendo esto. Hay muchos puntos que hemos tocado en este tema. Amén, hermano. Y hemos ido quizás así, sacando de un lado, sacando de otro, para llevarlo al tema que estamos teniendo, que es marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque cuando alguien contrae matrimonio con otra persona, estos quedan unidos para toda la vida. Y quizás pueden separarse, él hace su vida, ella hace su vida, pero delante del que está en los cielos, que está observándolo todo, en su acta todavía son marido y mujer, esposos. Amén, iglesia. Vea lo que encontramos en Mateo. Regresamos ahí. Si tiene tiempo, unos minutos más, hermano. Gloria a Jesús. Mateo 14, verso 1 al 5. Vamos a leer. Vamos a ver si esto queremos leer. Mateo 14. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, se dice, ¿verdad?, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, al que él había mandado matar, ¿verdad? Y dice, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, refiriéndose a Jesús. Fíjese, es curioso que de Juan el Bautista no se registra ningún milagro, ¿verdad que no? Pero Jesús dice que no ha habido otro profeta mayor que Juan, ¿verdad que sí? Pero aquí Herodes, cuando escucha de la fama de Jesús por sus enseñanzas y los milagros, dice, Juan resucitó. Por algo lo dice, hermano. Por algo lo dice. Entonces, y dice, y por eso actúan estos poderes en él. Ahora, dice el versículo 3 ya, hermanos. Sí, dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías, mujer
de Felipe, su hermano. Y es curioso que la Biblia acá habla, hermanos, explicándonos esto, cuando Herodías era mujer de él, era esposa ya de Herodes. Pero delante de Dios, Dios mismo que inspira esta palabra, no la reconoce como mujer de Herodes, sino que como mujer de su hermano Felipe. Pero si ya estaban divorciados, si Herodías ya se había vuelto a casar con Herodes, si habían arreglado todo lo legal que tenían que hacer. Pero ¿por qué el escritor tiene que decirnos que no era mujer de Herodes, sino de Felipe, su hermano? ¿Por qué creen? Porque delante de Dios seguían siendo esposos. Pero ¿quién tenía la mujer? La tenía Herodes, que se la quitó a Felipe. Es tremendo, hermano. Herodes le quita la mujer a su hermano. Herodes era el gobernador de Galilea y Perea en ese tiempo. Y este hermano, ¿verdad?, le quita la mujer a su hermano, y aparte de ello exilia al padre de la mujer, a Aretas, lo exilia a una ciudad que, bueno, hoy en día se conoce como Lyon, la ciudad de Lyon en Francia. A ese lugar fue exiliado este hombre, el padre de esta mujer, pero toma a la hija, quitándosela a su hermano, se casa con ella, pero el escritor dice, hermano, que era mujer de Felipe todavía. Amén, hermanos. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, y había ordenado la muerte, la decapitación de Juan. Amén. ¿Por qué? Oiga bien lo que dice el siguiente versículo, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¿Por qué no le era lícito si estaban casados, hermano? El problema es que ella ya era divorciada. Ella había tenido su esposo. Amén. ¿Verdad? En otros evangelios dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero si estaban casados. Y esto es lo que quieren cubrir mucha gente, muchos pastores. No, yo me separé y me he vuelto a casar, así es que Dios me ha regalado esta bendición. Es lo que ellos dicen, hermano. Dios dice otra cosa de ellos. ¿Amén? No es que la otra no era la que Dios tenía para mí. Ahora sí tengo la que... No, Él tiene la que usted quiere tener. Pero usted ya tiene un matrimonio, entonces usted pertenece a aquella mujer. No, pero es que ella ya hizo su vida. Es que no importa. Aún si ella hizo su vida, no le pertenece a ese hombre. Aleluya. Así son las cosas en el evangelio. Claro que hoy, bueno, se cambia esto y ahora vemos gente predicando ya con un segundo matrimonio. Y todo tranquilo, todo normal, hermano. Enseñan y exhortan, enseñan, hermanos, la Biblia. Y la gente se queda boquiabierto. Qué enseñanza, qué autoridad Dios le ha dado, qué bendición de familia. Momento, a mí, aquí la Biblia me dice algo diferente. Ellos son adultos. Él es adulto. Dios. Vamos, hermano. Amén. Eso no tiene silencio. Aleluya. El verso 5, ¿verdad? Y Herodes quería matarle porque, perdón, Herodes quería matarle, así dice, ¿verdad? Pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta, así dice, ¿verdad? Lo tenían a él por profeta. Alabamos al Señor. Esta historia usted la va a encontrar, o este relato, en Marcos 6, en Lucas 9, y usted va a encontrar de qué manera los otros escritores se expresan de esta situación. Amén, hermanos. Pero continuamos, ¿verdad, hermanos? Marcos, capítulo 6. Alabamos al Señor todavía. Fíjese, hermano, que en la ética que se enseña, ¿verdad?, en la teología, ¿verdad?, hay una materia en la teología que se conoce como la ética ministerial. Y en la ética ministerial, un predicador no puede tener sentada a la congregación más de 45 minutos. Eso es lo que enseña la ética. Y uno tiene que tener ética. ¿Verdad que sí, hermano? El problema es que muchas veces nosotros se nos olvida la ética y frente a la televisión pasamos más de 2 horas.
Amén, hermano. Y muchas veces queremos ir al baño y no vamos. Porque o se pasa el gol, o se pasa el capítulo, lo que sea que estemos viendo. Ya vamos, hermano. Pero en la iglesia tenemos que tener ética, hay que salir a la hora. Porque si no, amén, hermanos. Así que yo no sé a quién hacerle caso. Mejor lo que dice la Biblia. Estamos aprendiendo de la palabra, hermano. Amén, hermano. Perdónenme la falta de ética, Gloria a Dios. Gloria al Señor. Verso 16. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Verso 16 del capítulo 6, ¿verdad? Dice el verso 16: al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité. Y aquí hay otra cosa también, ni él lo había decapitado, lo había mandado a decapitar, pero como aquí, ¿verdad?, él había dado la orden, era como que sí él lo había hecho. Que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado. Más claro aquí, ¿verdad, hermano? Él había tomado por mujer y él se había casado con ella, pero todavía seguía siendo mujer de su hermano. Amén. Gloria a Dios. Es el verso que estamos leyendo, el verso el 19. Ahora leemos el 19. Dice: pero Herodías le acechaba, es que a ella no le gustaba que le dijeran que era adúltera, y le deseaba matarle y no podía. Ella quería matarlo. Es que cuando lo veía pasar, le decía: hey, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. A lo mejor el otro le decía: mire, Juan, usted se ha equivocado, yo sé que es profeta de Dios, un hombre de Dios, y yo lo respeto por lo que usted es, pero como que se le está pasando a usted. Usted como que está siendo demasiado estricto. Mire, aquí traigo la carta. Ella le enseñaba la de divorcio y él la del nuevo matrimonio. Mire, y aquí dice claramente que estamos legalmente casados. Y Juan le seguía gritando: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y esto es lo que no le gustaba a él. ¿A quién le va a gustar que es adulto? Gloria a Dios. Se enojaban y lo mataron, ¿sí o no? Por la verdad. Amén, hermano. Mire, hermano, si a usted le da calambre estar sentado, póngase de pie, no tenga pena. Porque a mí me pasa eso, hermano. Si yo estoy algunos minutos sentado, yo tengo que parar porque el pie comienza, hermano, a tirar patadas solo. Entonces tengo que pararme. Así es que, por favor, si usted pasa eso, póngase de pie, tranquilo, y luego vuelva a sentarse. Que no nos vamos todavía. El verso 19 leímos, ¿verdad? Romanos capítulo 7, hermano. Romanos capítulo 7. Después de la operación, estos pies me han quedado todos locos. Ellos se mueven por sí solos. El Romanos 7, dijimos, ¿verdad? Romanos 7, 2. Lo tenemos, hermanos, ahí. Romanos 7, 2 y verso 3 también. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. El verso 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera mientras esté vivo. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Claro la palabra, ¿verdad? ¿Sí estamos claros? Entonces, cuando se piensa en el divorcio, los que estamos casados, cuando venga por su mente el mejor divorciarse, los que estamos casados, pensémosla bien. ¿Amén? Pensémoslo bien. El problema es que si nos separamos, estamos condenados a quedarnos solos. Amén, hermanos. Gloria. Estos son los silencios santos. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 dijimos, ¿verdad, hermanos? Verso 19.
Dice la palabra, del 19 vamos a leer hasta el verso 20. Dice, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel y lo mató. Sobre todo lo malo, o sea, ese segundo matrimonio o ese matrimonio con una mujer casada se le contó como pecado. Amén, hermanos. Entonces, hemos dado inicio en Timoteo capítulo 3, verso 2 y 12, ¿verdad? Regresamos, hermano, por favor. Sí, primero de Timoteo dijimos, ¿verdad? Capítulo 3, verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahora lo entendemos bien, porque aquí dice que no puede ejercer matrimonio o liderazgo alguien que ya lleve un segundo matrimonio. No puede. Y el verso 12 dice igual. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Verdad, hermanos? Otra vez, la misma palabra. Entonces Pablo sabía bien lo que estaba enseñando. Recuerden que le escribe la carta a los Corintios, que también dice, esto me fue dado por el Señor. Esto no viene por vía de concesión mía, sino que viene directamente del Señor. Y por eso le dice a Timoteo y le dice a Tito también. Por eso es que queremos avanzar de estas dos cartas para llegar a la carta de Tito. Y a Tito le dice lo mismo. Mira, todo aquel que quiera trabajar en la obra, ejercer ministerio, cuidado si lleva un segundo matrimonio. Cuidado si lleva un tercer matrimonio. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Marcos 10. Ya vamos a terminar, usted no se preocupe, hermano. Marcos 10. Marcos 10. Verso 2 en adelante. Sí, Marcos 10, 2. ¿Lo tenemos? Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Oiga, ¿para qué le preguntaron? Para tentarle. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino uno, así dice, ¿verdad, hermano? Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Así es, ¿verdad? En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, porque dijeron, bueno, tal vez él lo hizo porque se molestó por la pregunta, a lo mejor a nosotros nos dan permiso aparte. Y les dijo, cualquiera que repudie o repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea que no hubo ahí ninguna ayuda. El Señor siempre habló con verdad. Amén, hermanos. Entonces hemos leído Mateo capítulo 5. Aquí terminamos ya. Mateo 5. Entre más rápido lleguemos, más rápido nos vamos. Mateo 5, verso 31. ¿Lo tiene? Y verso 32. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, ¿quién lo está diciendo? Jesús, Dios, ¿verdad? El que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa, ¿qué dice? Comete adulterio. Así dice, hermano. Entonces estamos claros en este punto, ¿verdad? Amén, iglesia. Qué bueno, hermano. Por esto es importante estudiar la Biblia. Amén, hermanos. Por esto es importante estudiar la palabra del Señor. Porque la palabra es clara y nos enseña.
nos despeja la mente toda duda, la palabra es verdad. Amén, hermanos. Le invito a ponerse sobre sus pies. Le vamos a dar gracias al Señor por esta bendición y yo le voy a dar gracias a Dios por esa paciencia que usted ha tenido.